mi nombre es Mateo, y soy músico. O, al menos, lo intento. Mi apartamento en el centro de Madrid, un pequeño estudio en un edificio antiguo, es mi santuario y mi campo de batalla. Las paredes son finas, y mi guitarra eléctrica, mi fiel compañera, a menudo es la causa de fricciones con mis vecinos. Especialmente con el de abajo. Don Ricardo. Así se llamaba. Era un hombre mayor, de unos 70 y tantos, siempre impecablemente vestido, con el cabello blanco peinado hacia atrás y una mirada penetrante, aunque a menudo ausente. Nunca lo había visto sonreír. Nuestras interacciones se limitaban a los encuentros casuales en el portal o en el ascensor, donde él me dedicaba un gruñido o un asentimiento de cabeza, y yo le ofrecía una sonrisa forzada. Sabía que mi música lo molestaba. A veces, cuando ensayaba hasta tarde, escuchaba golpes en el techo, su forma de protestar. Yo bajaba el volumen, pero la tensión entre nosotros era palpable. La gente del edificio lo conocía como el viejo gruñón. Vivía solo, y rara vez recibía visitas. Su apartamento, justo debajo del mío, siempre parecía sumido en el silencio, salvo por el ocasional sonido de una tos seca o el arrastrar de sus pasos lentos. Me preguntaba cómo sería su vida, si tenía familia, si alguien se preocupaba por él. Pero nunca me atreví a preguntarle. La distancia entre nosotros era demasiado grande. Todo cambió una tarde de invierno. Yo estaba en casa, componiendo una nueva melodía, cuando escuché un ruido sordo y fuerte proveniente del apartamento de abajo. Era como si algo pesado se hubiera caído. Luego, silencio. Un silencio inquietante. Al principio, no le di mucha importancia. Quizás se le había caído algo. Pero pasaron los minutos, y el silencio continuó. No escuché ningún movimiento, ninguna señal de que don Ricardo estuviera bien. Una extraña inquietud empezó a crecer en mí. Dudé. ¿Debía ir a ver? ¿Y si solo era una falsa alarma y lo molestaba? Pero la preocupación era más fuerte que mi reticencia. Bajé las escaleras y llamé a su puerta. No hubo respuesta. Llamé de nuevo, más fuerte. Nada. Sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. Intenté girar el pomo de la puerta. Estaba cerrado con llave. Fui a buscar a la portera, doña Carmen, una mujer amable y cotilla que conocía todos los secretos del edificio. Le conté lo que había escuchado. Ella palideció. Me dijo que don Ricardo tenía problemas de salud, que a veces se mareaba. Tenía una llave de repuesto para emergencias. Volvimos al apartamento de don Ricardo. Doña Carmen abrió la puerta con la llave. El apartamento estaba oscuro y frío. El olor a humedad y a algo rancio llenaba el aire. Entramos con cautela. En el pasillo, justo al lado de la entrada, encontramos a don Ricardo. Estaba tendido en el suelo, inconsciente. Había un pequeño charco de sangre junto a su cabeza. El pánico se apoderó de mí. Doña Carmen soltó un grito ahogado. Llamamos a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente y se llevaron a don Ricardo al hospital. Doña Carmen y yo nos quedamos en el apartamento, esperando a la policía. La policía llegó poco después, hizo algunas preguntas, tomó fotos. Me preguntaron si había notado algo inusual en el apartamento. Yo les dije que no, que solo había escuchado un ruido y me había preocupado. Mientras la policía investigaba, pude observar el apartamento de don Ricardo con más detenimiento. Era un lugar sombrío, lleno de muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. Había un aire de abandono, como si nadie hubiera vivido allí de verdad en mucho tiempo. Las ventanas estaban cerradas con las persianas bajadas y el polvo cubría todas las superficies. Noté algo extraño. Había una puerta en el fondo del pasillo que estaba cerrada con llave. Una puerta de madera maciza, con un cerrojo grande y oxidado. Me pareció inusual que una puerta estuviera tan fuertemente asegurada en un apartamento. La policía no le prestó mucha atención, centrados en el incidente. Después de que la policía se fue, doña Carmen me pidió que me quedara un rato en el apartamento de don Ricardo. Dijo que alguien tenía que asegurarse de que todo estuviera bien, de que no hubiera nada fuera de lugar.
Acepté. Me sentía responsable por él. De alguna manera. Pasé la tarde en el apartamento, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. El silencio era opresivo. El olor a humedad y a rancio se hizo más fuerte. Me acerqué a la puerta cerrada con llave. Intenté girar el pomo, pero estaba firmemente cerrado. Puse mi oído contra la madera. No escuché nada. Solo el silencio. Los días siguientes fueron un torbellino. Don Ricardo estaba en el hospital, en estado grave. Doña Carmen me dijo que no tenía familia cercana, que estaba solo en el mundo. Sentí una punzada de tristeza. A pesar de su carácter gruñón, era un ser humano y merecía que alguien se preocupara por él. Decidí que lo ayudaría. Empecé a visitarlo en el hospital. Al principio, estaba inconsciente. Luego, despertó, pero estaba débil y confuso. Le llevaba comida, le leía el periódico, le hablaba de mi día. Él me miraba con sus ojos penetrantes, pero no decía mucho. Cuando le dieron el alta, los médicos dijeron que necesitaba cuidados en casa. No tenía a nadie. Me ofrecía ayudarlo. Doña Carmen me miró con sorpresa, pero también con gratitud. Me dijo que yo era un buen chico. Así fue como mi vida se entrelazó con la de don Ricardo. Empecé a ir a su apartamento todos los días. Le preparaba la comida, le ayudaba con su higiene personal, le hacía compañía. Él seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero a veces me contaba pequeñas anécdotas de su pasado, de su juventud, de una vida que había sido muy diferente a la mía. El apartamento de don Ricardo seguía siendo un lugar sombrío. El olor persistía, a pesar de mis intentos de ventilarlo. Y la puerta cerrada con llave en el pasillo seguía intrigándome. A veces, cuando don Ricardo estaba dormido, me acercaba a ella, intentando escuchar algo, intentando descifrar su secreto. Pero siempre había silencio. Una tarde, mientras le preparaba la cena, don Ricardo me llamó. Su voz era débil, pero había una urgencia en ella. Me dijo que necesitaba algo de su habitación, algo que estaba en un cajón secreto. Me dio una pequeña llave, una llave antigua y oxidada. Es para el cajón del escritorio, me dijo. Pero ten cuidado. No toques nada más. Fui a su habitación. Era la única habitación que no estaba cubierta con sábanas blancas. Estaba llena de objetos antiguos, de libros viejos, de un desorden que parecía haber sido acumulado a lo largo de décadas. Encontré el escritorio y el cajón secreto. Metí la llave. Giró con un clic suave. Y lo que vi dentro me heló la sangre. El cajón del escritorio no contenía papeles viejos ni recuerdos familiares. Estaba lleno de recortes de periódicos. Recortes amarillentos, de décadas pasadas, con titulares dramáticos. Todos hablaban de lo mismo, la desaparición de niños pequeños. Niños de la zona, desaparecidos sin dejar rastro. Miré los recortes con el corazón latiéndome con fuerza. Las fotos de los niños, con sus sonrisas inocentes, me miraban desde el pasado. Había docenas de recortes, todos cuidadosamente organizados por fecha. El último recorte, el más reciente, era de hace unos 15 años. No entendía nada. ¿Qué tenía que ver don Ricardo con la desaparición de estos niños? La idea era absurda. Él era un anciano frágil, un hombre que apenas podía levantarse de la cama sin ayuda. Pero la evidencia, la obsesión con estas desapariciones, era innegable. Cerré el cajón con cuidado, sintiendo un nudo en el estómago. La llave se sentía pesada en mi mano, como si fuera una llave a un secreto oscuro y peligroso. Dejé la llave en el bolsillo de mi chaqueta y volví con don Ricardo. Él me miró con sus ojos penetrantes, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Encontraste lo que buscabas?, me preguntó, su voz era débil pero clara. Le dije que sí, que lo había encontrado. Él asintió y cerró los ojos, como si estuviera satisfecho. El comportamiento de don Ricardo se volvió aún más extraño en los días siguientes. Se volvió más reservado, más silencioso. Y a veces, por la noche, escuchaba un suave tarareo que venía de su apartamento.
No era una melodía que yo conociera, era una canción antigua y melancólica que me ponía los pelos de punta. Una noche, mientras intentaba dormir, el tarareo se detuvo y fue reemplazado por un llanto. Un llanto suave, casi inaudible, como el de un niño. Venía de abajo, del apartamento de don Ricardo. Me levanté de la cama, confundido. ¿Estaba soñando? No, el sonido era real. Bajé las escaleras con cautela y pegué mi oído a la puerta de su apartamento. El llanto era más claro ahora. Un llanto suave que se repetía en un patrón monótono, como si estuviera atrapado en un bucle. Y luego, el llanto se detuvo y escuché el arrastrar de los pasos de don Ricardo, lentos y pesados. El silencio volvió. Me quedé en el pasillo durante un buen rato, intentando entender qué había escuchado. ¿De dónde venía ese llanto? ¿Había alguien más en el apartamento de don Ricardo? La curiosidad se mezcló con un miedo creciente. La puerta cerrada con llave, los recortes de periódicos, los ruidos extraños. Todo apuntaba a un secreto oscuro, a una verdad que yo no quería descubrir. Pero la necesidad de saber era más fuerte que mi miedo. Aproveché un día que don Ricardo tenía una cita con el médico. Me pidió que lo acompañara. Mientras él se preparaba, yo me quedé solo en el salón. Me di cuenta de que mi oportunidad había llegado. Con el corazón latiéndome con fuerza, me dirigí al pasillo, a la puerta cerrada con llave. Aferré la llave del escritorio que tenía en mi bolsillo y la examiné. Era una llave antigua, de un tamaño inusual. No parecía encajar en la cerradura de esa puerta. Sentí una punzada de frustración. El secreto de esa puerta seguía siendo un misterio. Pero luego, noté algo. Justo al lado de la cerradura, había una pequeña hendidura en la madera, del tamaño exacto del borde de la llave. No era una cerradura, sino una especie de mecanismo. Metí la llave en la hendidura y la giré suavemente. Escuché un clic suave. La puerta se abrió. Mi corazón se detuvo. Entré en la habitación. La oscuridad era total, un vacío opresivo que olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y fétido, como a descomposición. Encendí la linterna de mi móvil. Y lo que vi me hizo gritar. La habitación no era una habitación. Era una cueva. Una cueva excavada en la tierra, que se extendía bajo el apartamento. Las paredes eran de tierra y piedra, húmedas y frías. Y en el centro de la cueva, había un altar. El altar estaba hecho de piedra, y encima había una figura tallada en madera. Era la figura de un niño con los ojos cerrados y una sonrisa siniestra. Alrededor de la figura, había docenas de objetos pequeños. Juguetes viejos, peluches desgastados, pequeños zapatos de niños. Todos ellos parecían haber sido cuidadosamente colocados, como ofrendas. Y en las paredes de la cueva, había algo aún más perturbador. Había dibujos hechos con una sustancia oscura que parecían representar a niños. Niños sonrientes, con los ojos llenos de una luz extraña, rodeados de flores marchitas. Y en el centro de cada dibujo había un símbolo. Un símbolo que yo no reconocía, pero que me resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes. El olor a descomposición era abrumador. Me di cuenta de que el olor venía de la cueva, de la tierra húmeda, de la oscuridad. Sentí un escalofrío. ¿Qué era todo eso? ¿Qué significaba? La cueva, el altar, las ofrendas, los dibujos. Todo apuntaba a un ritual macabro, a una obsesión con la muerte, con la desaparición de los niños. Los recortes de periódicos, el llanto, todo encajaba con una lógica macabra. De repente, escuché un ruido. Un golpe seco. La puerta de la cueva, la que yo había abierto, se cerró de golpe. Me quedé atrapado en la oscuridad, en el olor a tierra húmeda y a descomposición, con la figura del niño sonriente mirándome con sus ojos cerrados. Escuché los pasos lentos de don Ricardo acercándose. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. Estaba en problemas. Estaba atrapado en la guarida de un hombre que parecía estar obsesionado con la muerte de los niños.
Me quedé atrapado en la oscuridad, en el olor a tierra húmeda y a descomposición, con la figura del niño sonriente mirándome con sus ojos cerrados. Escuché los pasos lentos de don Ricardo acercándose. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. La puerta se abrió con un crujido. La luz del pasillo me cegó por un momento. Don Ricardo estaba allí, de pie en el umbral, mirándome. Ya no era el anciano frágil y vulnerable que yo conocía. Su postura era firme, sus ojos, llenos de una lucidez penetrante. Tenía un aire de autoridad, casi de poder. Se acercó a mí, sus pasos ya no eran lentos y pesados, sino firmes y decididos. Cerró la puerta de la cueva detrás de él, dejándonos de nuevo en la penumbra. Puso una vela en el altar y la pequeña llama parpadeante iluminó la cueva, revelando las paredes de tierra y los inquietantes dibujos. «¿Lo viste?», me dijo, sin ninguna emoción en su voz. «¿Lo viste todo?». Sentí un escalofrío. Me quedé inmóvil, sin poder hablar. Me pregunté si él era un asesino, si yo sería su próxima víctima. Pero él no se movió hacia mí. Se sentó en el suelo, frente al altar, y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Su voz, cuando volvió a hablar, era tranquila, casi serena. «No te asustes, muchacho», me dijo. «No soy lo que piensas. Y esto no es lo que parece». Mi mente estaba en un torbellino. ¿No era lo que parecía? ¿Qué significaba? Le pregunté qué era todo eso, qué eran esos recortes de periódicos, el llanto, el altar. Me contó una historia que desafiaba toda lógica. Me dijo que hacía muchos años, en este mismo lugar, había existido una creencia antigua. La creencia de que el subsuelo de la ciudad no era solo tierra y roca, sino un lugar de transición. Una especie de umbral entre nuestro mundo y otro, un mundo de sueños y sombras. Me contó que esa creencia se había perdido con el tiempo, pero que su familia, la familia que había vivido en esta casa durante generaciones, había mantenido la tradición. Me dijo que el subsuelo, este lugar, era un punto de encuentro, una especie de puerta por la que pasaban cosas. No eran monstruos, me dijo, sino almas, energías, que se perdían entre los mundos. El problema, me dijo, era que a veces esas cosas se quedaban. Se anclaban a nuestro mundo, y cuando lo hacían, causaban desequilibrio, inquietud. A veces, atraían a las almas más puras, las de los niños. Me dijo que los niños de los recortes de periódicos no habían sido asesinados. Habían sido atraídos por la energía de este lugar. Sus almas, me dijo, no estaban muertas, sino atrapadas en este umbral. Mi trabajo, me dijo, ha sido mantener esa puerta cerrada. Ha sido mantener la energía tranquila. He sido el guardián de este lugar. Me habló del altar. Me dijo que los objetos de los niños no eran ofrendas macabras, sino anclas. La forma de las almas de esos niños de estar aquí, pero sin causar daño. El llanto que yo había escuchado, me dijo, no era el llanto de un niño, sino el lamento de un alma atrapada, la energía de la puerta, que se agitaba. Sentí que mi mente se estaba partiendo en dos. Por un lado, la incredulidad, la lógica que me decía que todo esto era una locura. Por otro, la evidencia que tenía delante de mí, el altar, los recortes de periódicos, la puerta secreta, el olor a tierra y a descomposición que no venía de un cadáver, sino de algo antiguo y profundo. Le pregunté por qué me había acusado de ser un asesino si él no lo era. Él negó con la cabeza. Me dijo que yo lo había malinterpretado. Que no era una acusación, sino una advertencia. Que yo había perturbado la tranquilidad del lugar con mi música. Y entonces vino la revelación más extraña de todas. Me dijo que el guardián de este umbral no solo debía mantenerlo cerrado. También tenía que calmarlo. Y la forma de calmarlo era con la música. Me contó que su familia, a lo largo de las generaciones, había usado un tipo de música específica, un canto antiguo y melancólico, para mantener la energía de la cueva en paz. Y que él, a medida que envejecía y su salud empeoraba, ya no podía cantar. Ya no podía ser el guardián. Por eso la energía se ha agitado, me dijo. Por eso los lamentos se han hecho más fuertes.
Y luego, me habló de mí. Me dijo que mi música, mi guitarra, había sido un factor en su deterioro. Los golpes en el techo, me dijo, no eran de él. Eran de la energía de la cueva, agitada por el sonido, por la vibración. Pero ahora, me dijo, y sus ojos brillaban en la penumbra. Ahora esa energía te escucha. Sabe que hay un nuevo guardián. Te ha elegido a ti. Me dijo que mi música, a pesar de ser diferente a la suya, tenía una cualidad que resonaba con la energía de la cueva. La había perturbado, sí, pero también la había atraído. La había hecho despertar. Y que ahora, solo yo podía calmarla. Me quedé sin palabras. Sentí un miedo que me heló el alma. Me había topado con algo que superaba mi comprensión, algo que no podía explicar con la lógica. Me había adentrado en un mundo de sombras y de magia, un mundo que me había elegido sin que yo lo supiera. Don Ricardo se puso de pie con dificultad. Me dijo que ya no le quedaba mucho tiempo, que su cuerpo se estaba rindiendo, y que yo era el único que podía tomar su lugar. Tienes que quedarte, muchacho, me dijo. Tienes que convertirte en el nuevo guardián. De lo contrario, la puerta se abrirá. Y lo que está aquí, no solo se llevará las almas de los niños, sino que causará el caos en la ciudad. Me mostró una cicatriz en su muñeca, una cicatriz con la forma de un símbolo que reconocí de los dibujos en las paredes de la cueva. Me dijo que era el signo del guardián. Que ahora, yo tenía que aceptar ese destino. Mi mente se negó a aceptarlo. Quería correr, huir, alejarme lo más posible de ese lugar. Pero la voz de don Ricardo, su convicción, me detuvo. Y la visión del altar, de los objetos de los niños, me hizo dudar. ¿Y si era verdad? ¿Y si yo era el único que podía evitar una catástrofe? Don Ricardo se derrumbó de repente. Su cuerpo se desplomó contra el altar, su respiración se hizo débil y superficial. Me miró, sus ojos llenos de una súplica desesperada. Por favor, susurró. Calma la energía. Calma el llanto. Me extendió la mano, y en su palma, vi un pequeño objeto. Era un amuleto de madera, con el mismo símbolo de los dibujos y la cicatriz en su muñeca. El amuleto vibraba en su mano, emitiendo un tenue resplandor. Y en ese momento, el llanto volvió. Un lamento fuerte y desgarrador que vibró en la cueva, haciendo temblar las paredes. No era el lamento de un niño, sino un sonido de puro dolor y angustia, de una energía atrapada y enfurecida. La cueva, la energía del umbral, estaba pidiendo a gritos ser liberada. O ser calmada. Y el amuleto en la mano de don Ricardo parecía ser la llave. Don Ricardo se derrumbó de repente. Su cuerpo se desplomó contra el altar, su respiración se hizo débil y superficial. Me miró, sus ojos llenos de una súplica desesperada. Por favor, susurró. Calma la energía. Calma el llanto. Me extendió la mano, y en su palma, vi un pequeño objeto. Era un amuleto de madera, con el mismo símbolo de los dibujos y la cicatriz en su muñeca. El amuleto vibraba en su mano, emitiendo un tenue resplandor. Y en ese momento, el llanto volvió. Un lamento fuerte y desgarrador que vibró en la cueva, haciendo temblar las paredes. No era el lamento de un niño, sino un sonido de puro dolor y angustia, de una energía atrapada y enfurecida. La cueva, la energía del umbral, estaba pidiendo a gritos ser liberada. O ser calmada. Y el amuleto en la mano de don Ricardo parecía ser la llave. Mi mente estaba en un torbellino de pánico y terror. Quería correr, huir, alejarme lo más posible de ese lugar. Pero la voz de don Ricardo, su convicción, me detuvo. Y la visión del altar, de los objetos de los niños, me hizo dudar. ¿Y si era verdad? ¿Y si yo era el único que podía evitar una catástrofe? El lamento se intensificó, un grito ensordecedor que hizo que mis tímpanos dolieran. Vi el rostro de don Ricardo, retorcido por el dolor, y supe que se estaba yendo. Si él se iba, la energía se desataría. No sé qué me impulsó a hacerlo. El miedo, la compasión, el destino. Extendí mi mano temblorosa y tomé el amuleto de la palma de don Ricardo.
En el instante en que mis dedos se cerraron sobre la madera, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El amuleto se calentó en mi mano y el resplandor se hizo más intenso. El lamento se detuvo, reemplazado por un silencio tenso, expectante. La energía de la cueva me estaba observando. Esperaba. No tenía mi guitarra. Mi instrumento estaba arriba, en mi apartamento. Pero en mi cabeza, la música ya estaba sonando. Una melodía que yo había compuesto hace tiempo, una melodía triste y melancólica, una canción sobre la soledad y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Empecé a cantar. Mi voz, al principio, era débil y temblorosa. Pero a medida que la melodía se hizo más fuerte, mi voz adquirió una extraña confianza. Canté sobre la pérdida, sobre la nostalgia, sobre la esperanza de encontrar la paz. Y la cueva me respondió. El aire se hizo más ligero, el olor a tierra y a descomposición se desvaneció. Las paredes, los dibujos, todo parecía vibrar con mi voz. Los ojos de las figuras de los niños en los dibujos se abrieron, y por un momento, me pareció ver una luz tenue en ellos, una luz de tranquilidad y de descanso. Cuando terminé de cantar, el silencio volvió. Pero esta vez, era un silencio diferente. Era un silencio sereno, lleno de una paz profunda y antigua. El amuleto en mi mano brillaba con una luz cálida y reconfortante. La energía de la cueva se había calmado. Miré a don Ricardo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro, en paz. La cicatriz en su muñeca se había desvanecido. Había muerto. Había muerto en paz, sabiendo que la puerta estaba cerrada, que la energía estaba calmada y que había un nuevo guardián. Dejé el amuleto en el altar, junto a los objetos de los niños. Salí de la cueva y cerré la puerta detrás de mí con la llave. Esta vez, la puerta no se cerró con un golpe. Se cerró con un clic suave, casi respetuoso. Mi vida, a partir de ese día, cambió por completo. Dejé de ser el músico ruidoso del tercer piso. Mi guitarra se convirtió en un instrumento de meditación. La tocaba por las noches, pero en lugar de melodías de rock, tocaba canciones suaves, baladas melancólicas, melodías que había compuesto para calmar la energía de la cueva. Me convertí en el nuevo guardián. Don Ricardo, antes de morir, me había enseñado la canción de la familia, el canto antiguo que había usado durante años. Pero la energía no quería esa canción. Quería mi música. Quería la canción que yo había compuesto. Quería el alma de mi música. Me di cuenta de que don Ricardo, con su carácter gruñón, sus gritos y su reclusión, no estaba loco. Estaba protegiendo. Estaba luchando contra algo que nadie más podía ver. Y ahora, yo era él. Yo era el nuevo guardián, el viejo gruñón para mis nuevos vecinos, pero por una razón muy diferente. Nunca volví a la cueva. No necesité hacerlo. La energía de la cueva me hablaba a través del suelo, a través de las paredes, a través de mi propia música. Me decía cuando estaba agitada, cuando necesitaba mi canción. Y yo, el músico que había buscado un lugar tranquilo para componer, había encontrado un destino que nunca había imaginado. Me di cuenta de que mi apartamento, que había sido mi santuario, ahora era mi prisión. Mi música, que había sido mi pasión, ahora era mi deber. Y mi soledad, que antes había sido una elección, ahora era una necesidad, un requisito para mi nueva vida como guardián.